Esther capítulo 2. Esther capítulo 2. Estamos todavía no en medio, ni en el clímax siquiera de la historia, pero ya estamos bien metidos. Y antes de seguir adelante, les platico. Miren esa guitarrita que está acá. Es una guitarra Yamaha y su modelo es un modelo APX10. Y ustedes van a decir, ¿y eso a mí qué me importa? Bueno, espérame, no he terminado, para allá voy. Resulta que esta guitarra hace como unos 16 años, cuando yo tenía 16, déjenme hacer mi luchita, ¿no? Ok. Cuando tenía 20. Ok, dejémoslo en hace 16 años. Oye, ni la greña me ayuda a que me crean más. Bien, me estoy dejando la greña antes de que la greña me deje a mí. Son las últimas patadas de ahogado que estamos haciendo. Bien, hace 16 años llegó una persona, amigo mío, se llama Ray Morris, guitarrista inglés, muy, muy bueno. Él tocó la guitarra en famosos discos como Emanuel y discos que fueron éxitos en toda Latinoamérica. La llevó a mi casa, éramos muy amigos, porque él se regresaba a Inglaterra. Él había comprado en alguna de sus giras. La verdad yo no estaba muy interesado en la guitarra acústica, yo era más bien, había crecido de Timbiriche para acá, tú sabes, rock and roll, vaselina y todo eso. Y llevó la guitarra y dije, está padre. Me la dio en un precio muy barato. Dije, me gusta. Y vi los electrónicos, es estéreo, tiene un gran sonido y toda la cosa. Y en aquel entonces teníamos una compañía de discos. Y salió el administrador y me dijo, me gusta para ti, sacó un cheque y me la compró. Realmente esa bendición tocó a mi puerta ese día y Dios me permitió esa noche irme a la cama con un juguete nuevo. Pero lo interesante de todo esto es de que pasó el tiempo, no les voy a platicar mi historia, pero Dios nos permitió fundar una iglesia en la Ciudad de México. Y yo iba con 3 cosas. Con mi esposa, obviamente, con mi Biblia, ¿no? La Biblia de mi esposa es una Biblia así de grande. Estábamos en la casa de María del Sol, en su comedor. El comedor me lo regaló ahora, que vayan a comer a la casa con más calma. Un pozolito, se los enseño. Es muy interesante porque ahí comenzó la iglesia en México. Y las amigas de María del Sol, pues muy como exoticonas, ¿no? Ahora sí que de las de acá. Y todo así. Yo llegaba así con mi Biblia, sí, y mi esposa agarraba una Biblia, cada día la traía más grande, la ponía en las piernas de todas las personas. Repartía Biblias para todo el mundo. Estábamos todos embibliados ahí. Y yo con mi guitarrita. Y creció el grupo, nos tuvimos que mover a un lugar, a otro lugar, y de repente ya estábamos en una iglesia los domingos, había una alabanza tan linda como aquí en Casa de Luz, muy animados y todo el rollo, y ya sabes que yo soy de pocos hijos. Dicen por ahí que soy yo dije a un gringo, bueno, como buen hispano tengo 5 hijos, y estaba un hispano junto a mí y me dice, no, un buen hispano tiene 10. Dije, está bien, un mal hispano. Como mal hispano, saliendo después de la congregación, por alguna razón, allá, pues el pastor es el último que cierra, ¿verdad? El guardatemplos y todo. Entonces la gente se va y todo. Estábamos congregándonos en un lugar que se llama Zona Rosa en la Ciudad de México, muy transitado. No teníamos estacionamiento o parking lot para la iglesia. Entonces alquilábamos un parking lot. Pedí mi carro, se subió un hijo, pum, se subió otro hijo, pum, se subió otro hijo, pum, otro hijo, pum, otro hijo, pum. Pero ya sabes, como pastor siempre te siguen las ovejitas y no sé cuántos se subieron, tenemos una camioneta gigante. Y de repente, pues ya estamos en la casa y todo, pasamos una semana lindísima. Y cuando es sábado y estoy alistando mis cosas para ir a la iglesia el otro domingo, empiezo a buscar a mi guitarra, porque yo no soy de los que toca mucho la guitarra entre semana, bueno, nada. Y empecé a buscar mi guitarra y dónde está, y empecé a llamar a mis colaboradores, y la guitarra, pues no hay guitarra. ¿Dónde está la guitarra? Y de repente trato de ver dónde fue el último lugar donde la puse, y la veo colocada así en el parking lot de la Zona Rosa. Los que han estado por ahí saben que
Ahí las cosas no duran 5 minutos, brother, y ya te di mucho tiempo. Si te descuidas 5 minutos, brother, sea hijo, esposa, todo desaparece, brother, la verdad. Entonces, vi la guitarra puesta ahí, mano, en la zona rosa, y dije, la perdí. Pasó un mes, pasaron 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses. Pasó un año, bro. Y justamente después de un alcance que fuimos a hacer a otra ciudad, al aire libre, a un festival, el domingo siguiente, después de la música y antes del mensaje, estoy listo para subir a compartir el mensaje. Y llega uno de mis colaboradores y me dice, te busco una persona afuera. Y dije, pues que pase, hijo. Es la hora del mensaje, ¿por qué no pase? Y después lo atiendo con mucho gusto. Quiere hablar contigo ahorita. Brother, no lo puedo atender. Brother, tienes que ir. Discúlpame, si no fuera importante, no te diría. Bueno, voy. Salgo y me encuentro una persona indigente, de esas personas homeless que viven en la calle. Se les llama niños de la calle, pero en realidad hay miles de adultos que viven en la calle. Entonces, una persona indigente me dijo, estaba yo ayer dormido y tuve un sueño. Y pues escuché una voz que me decía, tienes que devolver esa guitarra. Y dije, wow, esa historia me importa, hermano. A ver, gloria a Dios. Vamos a orar. Es bien espiritual. Y me dijo que él había encontrado esa guitarra hace un año y que había pasado por su cabeza venderla, pero por alguna razón no conoció a nadie que se interesara, nunca la abrió, y que por obediencia a esa voz me la regresaba. Entonces abrí mi guitarra con el estuche original, que ya ni sirve ese estuche, lo abrí. El cable, como lo había puesto, él tenía un aparato adentro, todo, hasta la ofrenda estaba en ansia. No, no. La abrí y de verdad las cuerdas estaban nuevas, porque soy así como que muy cuidadoso con las cuerdas, ¿no? Las cuerdas estaban nuevas, no la había abierto, el cierre fue impresionante. Yo dije, no es cierto. Y otra vez, tratas de buscar una razón y no la encuentras. Ese es el punto, tratas de encontrar una razón, por lo menos en ti, en este caso en mí, yo no encontré la razón por qué Dios me devolvió esa guitarra, ¿no? Vine acá a los Estados Unidos, no les voy a contar toda la historia, pero una de las escenas lindas que he vivido acá es que en uno de mis viajes a México quería comprarme otra guitarra. Se lo comenté a una persona y cuando regresé, en mi oficina había una guitarra pues más bonita que esta y con mejores electrónicos y toda la cosa, ¿no? Una guitarra de alrededor de como de $2,000 y me la regalaron con una nota muy bonita. Una persona que no tiene mucho dinero me dejó en la oficina una guitarra muy bonita y dije, wow. Y entonces yo, las dos, esta otra por el gesto, por el amor y por el cariño, pues no tengo como que pagarla, ¿no? Ahora sí que estás viendo, hijo. El punto es que la segunda guitarra, esta otra guitarra nueva, no la merezco, en absoluto la merezco, yo no he hecho nada para conseguirla, pero quizás hubiera yo podido llenar el cochinito, ¿verdad? Un pesito tras otro pesito, $1, lo hubiera roto y me hubiera comprado una bonita guitarra. En el pasado lo hice, pero esta guitarra, aunque yo llenara mi cochinito de $1,000,000, no podría conseguirla, porque no estaba a la venta, así de sencillo. Y yo creo que esta es una buena ilustración de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios, ¿verdad? Que nadie merece. La paga del pecado es muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, todos hemos pecado, todos merecemos morir, y hemos sido destituidos de su gloria, y es cuando recibimos a Cristo, su perdón, y ponemos nuestra confianza en Él, que nos volvemos, ¿verdad?, al Padre, nuestra alma vuelve a Él, somos uno en Cristo, regresamos a casa, tenemos otra vez una relación con Dios, ¿verdad? Tenemos una relación, mejor dicho, con Dios. Es inmerecida, pero también, por esto traigo a colación esta guitarra, no hay nada que podamos hacer para conseguirla.
La segunda guitarra tampoco la merezco, pero yo hubiera podido comprarla. De hecho, venden bastantes de ellas en los lugares de guitarras profesionales aquí en los Estados Unidos. Pero esta guitarra es especial, porque yo no pude haber hecho nada para retenerla o volverla a tener. Y este es, siento yo, un punto importante que tú y yo necesitamos considerar: la gracia de Dios. Y por eso la relación a la que Cristo nos invita a través de Él con el Padre es importante y especial, porque no la merecemos, pero por ningún otro medio. Mientras el mundo dice que todos los caminos llevan a Roma, yo no sé qué significa eso. En mi mente es como que hay muchos esfuerzos que tú pudieras hacer para religarte con Dios. Eso no es cierto. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino por medio de Jesucristo. Y esto no es algo que nosotros podamos hacer. La razón no se encuentra en nosotros, la razón se encuentra en Él. Capítulo 2 de Esther nos va a dar una preciosa escena de lo que es la gracia de Dios. En primer lugar, ¿cuándo ocurre? En segundo lugar, ¿cuál es la razón por la cual Dios la otorga? En tercer lugar, ¿para quién es? Y finalmente, la gracia y qué más. O qué es lo que la gracia necesita para habitar y llenar un corazón. Vamos a ver en primer lugar entonces cuándo sucede. Estamos otra vez en nuestra historia. Está este rey, ustedes saben, Asuero, que es el título que en Persia se le daba al rey, como en Egipto, Faraón, como en Roma, el César. Asuero es el título del rey persa. Su nombre era Artajerjes. Reinó después de su padre, Darío, y él estaba dispuesto a vengar la derrota que Darío, su padre, había sufrido ante los ejércitos de Grecia. Con una gran ambición, también él estaba cambiando mucho su política, mientras Babilonia, mientras Persia había sido muy condescendiente con las otras ideas, con las otras culturas, con las otras filosofías. Artajerjes se levanta en contra de Grecia porque él siente una tremenda amenaza del pensamiento griego. No solamente entonces por razones de la venganza de su padre, sino también para acabar con esa influencia. Él hace un banquete, primero privado con los príncipes de Media y de Persia, 7 de ellos, y después otro banquete público, ¿verdad? Donde muestra todo su poder, todas sus riquezas, donde hace un despliegue de lujo y de riqueza, ¿verdad? A fin de, en este periodo de 4 años de campaña antes de su invasión, ¿verdad? Él quería ganar el apoyo de todos esos príncipes de Media y de Persia. No fue sino en el segundo banquete, que fue de 7 días público, cuando ya después de andar así medio alegre, ¿verdad?, con sus cuates, por 7 días, que quizá alguno de los invitados le dijo: oye, ok, hay poder, hay lujo en Persia, pero no me digas que también hay mujeres bellas. Él manda llamar a la reina Vasti, ¿verdad? Parece ser por el lenguaje que usa, parece ser por el contexto que usa, que fue una petición fuera del lugar de un esposo que respeta y ama a su esposa. Pareciera ser que esa invitación era más bien de una especie de entretenimiento sensual a aquellos príncipes, a lo cual Vasti se negó, por lo cual ustedes saben, el príncipe se llenó de ira, se enojó y preguntó a estos príncipes: ¿qué voy a hacer con esta mujer? Esos príncipes dijeron: ¿sabes qué? Esta ofensa no solamente fue al rey, fue a todos los hombres, a todos los príncipes, a todos los machos, ¿no?, de Persia. Porque lo que te hizo Vasti, pues ahora sí que nuestras esposas nos lo van a hacer a todos, ¿verdad? Y entonces estos cuates, ahora sí que bien jaladones y todo, empiezan a dictar leyes y empiezan a decir ¿verdad?, que el hombre imponga su autoridad. Y la semana pasada vimos cuál es el diseño de Dios en relación al papel del hombre en su hogar y demás. Entre el capítulo 1 y el capítulo 2 hay 4 años. Estos 4 años donde en 3 batallas Artajerjes
finalmente pierde sus 2 millones de hombres, sus cientos y cientos y cientos de naves que mandó a invadir Grecia. Y lo vemos derrotado, y leemos en el versículo 1, pasadas estas cosas, pon en tu cabeza 4 años. Imagínatelo derrotado, solo, porque ya no tiene una reina con él. Sosegado ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti. O sea, tuvo deseos de que en su derrota pues alguien lo consolara, alguien lo chiqueara, dicen en Costa Rica, alguien lo chineara, ¿verdad? Quería que le hicieran piojito, ¿verdad? Dijo, ay, sí, mi esposa, y se acordó. ¿Y de qué más se acordó? De lo que ella le había hecho. Eso me encanta. No nos acordamos nunca de lo que nosotros hacemos. Somos más bien históricos en lo que otras personas nos hacen. Se acordó de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que le den sus atavíos. Este Hegai, como era muy común en este imperio, ¿verdad? Era eunuco, y por razones obvias eran estas personas las que eran puestas para custodiar a estas mujeres. Hay un escritor que se llama Josefo. Él es de ascendencia judía, pero trabajó para Roma, y él escribe en este periodo intertestamentario, en estos 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y dice que este concurso o esta elección que hizo de todo el imperio y de todas las mujeres hermosas, escribe Josefo, esto no es bíblico, esto es historia, ¿verdad? Dice que esta elección fue hecha a 400 mujeres, dicho en otras palabras. Fueron 400 personas, 400 mujeres las que fueron elegidas. Y de este concurso de belleza, muchos piensan, y cuando tú lees algún comentario, alguna historia alrededor de Esther, es muy famoso el concurso de belleza, pero más bien era como una ruleta rusa. ¿Se acuerdan de ese juego que le ponen una bala, verdad? Le dan vuelta a la pistola y empiezan a dispararse hasta que la cámara que contiene la bala pues detone en la cabeza de una de las personas que están jugando. Era un poco esto, porque no tanto era un privilegio ser escogida para ser llevada con el rey. La idea era esta: todas las mujeres hermosas eran llevadas a ese harén, eran preparadas, y cada una de estas mujeres dormiría una noche con el rey. Después serían pasadas a otro harén. Y el rey escogería de entre 400 a esta persona que él quisiera ser reina. Pero ¿qué pasa con las otras 399 personas? O mejor dicho, objetos. Si el rey se llegara a acordar de una de sus concubinas, la mandaría a llamar por nombre. Pero si no, ella viviría como viuda, sin derecho alguno de rehacer su vida, de tener familia y demás. Entonces sí era una ruleta rusa. O sea, lo peor que a alguien le podía haber pasado es entrar a ese concurso. Y fueron puestas primero en el harén de Hegai, verso 4. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Siempre el rey deseando saciar sus apetitos, ¿verdad? Estos deseos desordenados, característicos de la raza humana, que batallan en todos y cada uno de nosotros. Ese rey no era peor que ninguno de nosotros sin Cristo. Y este cuate, pues, apelaron, ¿verdad?, a ese apetito desordenado dentro de él, y dijo, ok, eso me parece bastante bien. Entonces me gusta un poco el escenario, porque escribe el apóstol Pablo, hablando acerca de la ley, ¿verdad?, de esta ley dada a Moisés, al pueblo de Israel,
que fue sí un cerco de protección, pero también la ley fue esa medida que dejó a todos tan pequeños, tan necesitados de Dios, porque el que cumpliera todos los mandamientos de la ley viviría por ellos, pero nuestra mente es carnal, la ley es espiritual. Lo que vino a hacer la ley a este mundo es encerrar a todo el mundo bajo pecado y mostrarnos a todos que necesitamos desesperadamente un Salvador que nos ayude, no solamente nos enseñe, sino nos fortalezca y nos transforme para algo tan sencillo, amar a nuestro prójimo. Cuando la ley dice, amarás, ¿verdad? ¿Dónde? Mejor dicho, ¿cuándo? ¿Cuándo es cuando la gracia de Dios fluye? Hay algo que hace tiempo memoricé, es una frase pequeña, pero me gusta. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. La necesidad del ser humano es la oportunidad de Dios. Yo no sé en qué momento estás de tu vida, pero entre más necesitado, ¿verdad? Y eso decía David, aunque esté yo angustiado y necesitado, Dios pensará en mí. Y nuestros pecados y nuestra necesidad, nuestra bajeza, nuestra situación nunca hacen que los ojos de Dios nos dejen de mirar o sus oídos de escuchar. Él está siempre atento al clamor de nuestra súplica. Y el apóstol Pablo dice, y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Cualquiera diría, no, la gracia de Dios se va a mostrar a una familia modelo, en un momento adecuado, ejemplar. Entonces sí, eso no sería gracia. Una persona en las mejores condiciones morales, espirituales de su vida, que quiera usar eso para relacionarse con Dios, yo en mi mente entendería que más que recibir la gracia de Dios, quisiera poner a Dios un poco en deuda con Él. Y Dios no es deudor de nadie. Por eso la gracia sucede en primer lugar donde abunda el pecado. Y por eso introdujo la ley Dios a este mundo, la ley, el decálogo, que cuando tú te comparas al decálogo, todos quedamos enanos. Y por eso encerró al mundo bajo pecado para tener misericordia de todos. Ese es el plan de Dios. No es de que le falló primero un plan y después hizo otro plan. No, este primer plan fue para mostrarnos nuestra necesidad. Y entonces el nuevo pacto es para tener misericordia y gracia de todos. Entonces, ¿dónde sucede o cuándo sucede? ¿Cuándo sucede? Cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Déjenme leerles como referencia esto de Efesios, capítulo 2. Él nos dio vida a nosotros cuando, escucha la palabra cuando. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Imagínate Persia, el rey, lleno de lujuria, lleno de orgullo. Su derrota moral, su derrota civil, ahora sus ejércitos derrotados, su derrota familiar, ¿no? El pueblo de Israel llevado al exilio por 70 años, 2 millones de personas, solo regresa 60,000. Un chorro de infieles hay en Persia. Está todo plagado, infestado de pecado. Así dice Efesios, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, la verdad, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, como ese rey, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira. Y mira el versículo 4, pero Dios, me encanta este pero. El pero, siempre cuando estés leyendo la Biblia y veas un pero, estás delante de un contraste. Pero cuando dice pero Dios, aquí estás delante de un gran contraste. Pero Dios, mientras nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que todo el imperio persa, que todos los israelitas desobedientes en medio de ese pueblo, cautivos, presos y demás. Dios hizo la diferencia. La diferencia no la hicieron mis obras, mis buenas intenciones, mi educación, mi dinero, que cambié mi residencia, el cambio de pasaporte. Eso no hace la diferencia la hace Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor que nos amó,
aun cuando nosotros estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Me encanta, como dice la Biblia. Fui encontrado por un pueblo que no preguntaba por mí. Eso me encanta. Yo en mi agenda no estaba en mis planes vivir mi vida para Dios. Pero de repente Dios se me puso enfrente, hijo. Me mostró toda mi necesidad. Pero más grande que mi necesidad fue su gracia y su amor. Así decía Pablo, ¿verdad? Pero su misericordia fue más grande con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Su gracia más grande que mi necesidad. Y en primer lugar, entonces, ¿dónde sucede? ¿Cuándo sucede? Cuando abunda el pecado. Y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Regresamos ahí a nuestra historia, en el verso 5, y vamos a ver el segundo punto. ¿Por qué sucede? Había en Susa, versículo 5, residencia real, un varón judío llamado de nombre Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Eso está escrito ahí en 2 de Crónicas, y la razón fue por la desobediencia del pueblo. Fue llevado cautivo a Babilonia. Y había criado, este hombre, ¿verdad?, a Hadasa, es decir, Esther. Hadasa, de la voz hebrea Hadak, significa mirto. Es una bonita flor en forma de estrella. Esther, curiosamente, significa estrella. Esther es el nombre persa, Hadak o Hadasa es el nombre hebreo. Y esta foto que está en su pantalla es una foto del mirto, o Hadak, que en persa es Esther, estrella. Y es muy interesante porque en pasajes como Isaías 55, les menciono algunos versos de Isaías 55, dice: a todos los sedientos vengan a las aguas. Es interesante porque este árbol, el árbol es el árbol del arrayán. Arrayán es el fruto, es parecido a la guayaba. En algunos lugares el arrayán se llama guava o guayaba. Es una, como ustedes saben, la fruta de la guayaba, y también su flor es muy aromática. Es un tronco muy denso, muy fuerte. Es el que usan para hacer trompos. Y es interesante porque solo se da en lugares muy húmedos. De hecho, en Cuernavaca hay muchos árboles de guayaba. Es muy húmeda la tierra, es muy fértil. Y en Isaías 55 dice: todos los sedientos vengan a las aguas. Los que no tienen dinero, me encanta. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Vengan, compren, coman, pero sin dinero y sin precio. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no os hace? Y todo Isaías 55 no habla de otra cosa más que de la gracia. Recuerden, el favor de Dios que no mereces, pero que nada, como mi guitarra, puedes hacer para conseguir. No lo mereces, pero no lo puedes conseguir. Ese es el agua de gracia y de vida que Dios ofrece. Vengan, pero sin dinero, dice, gratuitamente. Y mira el versículo 13, después lo lees con calma en tu casa. Es precioso este texto para leerlo, comentarlo, meditarlo y hasta memorizarlo. Pero mira el versículo 13. En lugar de la zarza o los espinos crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá Hadak o mirto, que nuestras Biblias lo traducen como arrayán. Entonces, arrayán es una figura profética de la gracia de Dios gratuita en Cristo para todos. Es interesante porque la historia de Esther es la historia de cómo en su providencia Dios salva al pueblo judío del exterminio. Pero esa no es toda la historia, tú sabes. Si salva al pueblo judío del exterminio, entonces la promesa hecha a Abraham, que en su simiente serían benditos todos los pueblos y las naciones de la tierra, podría tener un cumplimiento. ¿En quién? En Cristo el Mesías.
La gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo, gratuita para todo el mundo. Entonces, cuando leemos Hadak, Esther, en mi cabeza y en mi corazón es una promesa de gracia, que como vimos en primer lugar, sucede cuando el pecado abunda. Y cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Yo no sé cuál sea tu situación en tu casa, tus jóvenes, tus hijos, tu matrimonio, pero yo quiero decirte, entre más grande sea el caos y la necesidad, más oportuno es la intervención, más oportuna el socorro que solo viene de Dios. Regresamos ahí a nuestro relato en el capítulo 2 de Esther. Así que esta Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, otra cosa en su contra, ¿te fijas? Exiliada a su familia, infiel su familia y huérfana. ¿Por qué era huérfana? Y la joven era huérfana. Y era de hermosa figura, versículo 7, y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. ¿Cuándo sucede? Cuando abunda el pecado. ¿Por qué sucede? Dime, por favor, si en estos 2 versículos encuentras una razón. Era huérfana, no tenía papás. Su familia era infiel. Estaban exiliados, cautivos. ¿Dónde está la razón para que Dios la haya bendecido con tan excelente favor? Yo te voy a volver a leer Efesios 2. ¿Te acuerdas de Efesios 2 que lo leí? ¿Te acuerdas el pero Dios? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. ¿Por qué? Por su gran amor que nos amó. ¿Por qué? Por su gran amor que nos amó. Esa es la razón, mis hermanos. Para de tratarle de dar a Dios una razón para que te ame. Él te ama. Para ya de tratar de darle una razón para que te bendiga y para que te prospere en este país. Él ha prometido hacerlo en Cristo y abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición sobre ti hasta que sobreabunde. Él se lo ha propuesto y yo conozco de Dios que lo que se propone lo cumple porque Él es Dios. ¿Cuál es la razón? La razón está en Él. Otro rey, ¿se acuerdan? Que pasó junto a un mendigo. El mendigo le pedía una moneda. El rey detiene su carro. Baja de su carro, quita su anillo y se lo da al mendigo. Y el mendigo le dice, no, rey, yo solo te pedí una moneda. Y el rey le contesta, tú me pediste como mendigo, pero yo te doy como rey. Este es el punto. ¿Dónde sucede el favor de Dios? ¿Cuándo? Cuando abunda el pecado. ¿Por qué razón? ¿Por qué nos ama? Es muy sencillo. Pero somos tan orgullosos, mis queridos amigos y hermanos en Jesucristo, que nos cuesta trabajo recibir hasta de Dios. Estamos acostumbrados a comernos lo que hemos trabajado. Y así le decimos a nuestros niños, merezcas el pan que se come, niño. ¿A poco no? Y eso nos hace orgullosos. Y de repente Dios nos lleva a tal situación que necesitamos humillar nuestro corazón y reconocer que todo es de Él. Aunque lo trabajes, es de Él. Aunque hayas usado tus manos, tú, el mundo, la tierra, su plenitud y los que habitamos en este mundo somos de Él. Y si existimos, es por su gracia y misericordia. Si tenemos aliento en nuestra nariz, es por su gracia. No lo mereces, no puedes hacer nada por conseguirlo. Por eso Santiago dice, basta ya de decir, y mañana iré y regresaré a Colombia, México, Argentina. Y si Dios quiere, brother, reconoce que si tienes vida hoy, y salud y trabajo, una familia, lo que tengas, brother, no mereces nada. Todo te ha sido dado por su gracia y por su misericordia. ¿Por qué razón? Porque te ama. ¿Pudiéramos irnos hoy, esta mañana, con eso en el corazón? Con la certeza de que Dios nos ama
y que no lo dejó en palabras, sino que envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que muriera en nuestro lugar. Y teniéndola a Él, pudiéramos no tener algunas cosas, pero teniendo a Cristo, lo tenemos que todo. Todo. Nos ama el Señor. Nos ama el Señor. Nos ama el Señor. La tercera aspecto de la gracia. No solo cuando abunda el pecado y la razón se encuentra en Él, sino para quién es. Observemos a Esther, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8. Sucedió pues, cuando se divulgó el mandato y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, esto es como 400 según Josefo, a cargo de Hegai. Me gusta esto. Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. ¿Qué significa esto? El rey, Esther no calificaba. Por eso Mardoqueo más adelante le dice, mira, ni siquiera digas que eres judía. Y ella no lo hizo por obediencia, no por avergonzarse. Pero la Biblia dice que nuestro Padre Celestial hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Ese es el amor de Dios. Por eso Pablo dice que es alto, profundo, pero también es ancho. Nos incluye a todos. Y por eso la Biblia dice, de tal manera amó Dios a todo el mundo que dio a su Hijo Jesucristo. Me gustan las palabras y también Esther, porque nosotros sí hacemos diferencia de personas, de color de piel, de estatus social, de estaturas, de oficios, de posiciones, organigramas, pero Dios no hace diferencia. Y Dios, que no hace diferencia, siempre te miró y te ha mirado, y con amor eterno te ha mirado con agrado a ti también. Déjame decirte a ti también, porque cuando yo leo a Esther también, yo tengo un hijo que se llama Andrés, ustedes lo conocen. Entonces leíamos cuando eran chiquititos la Biblia, ahora son así unos monstruototes, y con pelo pues más así. Por eso me estoy dejando el pelo para que no me vean para abajo, sino traes. Y leíamos la Biblia así, y entonces leíamos, sí, mi hijo, y dice la Biblia que Dios entonces sacó de Egipto al pueblo de Israel. Y el Andresito, y al pueblo de Andrés, porque mi hijo mayor se llama Israel. No lo dije. Sí, mi hijo mayor se llama Israel. Es como lo van a agarrar, ¿verdad? Qué tarados son. Bueno, pues ya. Pero ¿sabes qué? Cuando leas este rollo de a ti también, yo era de aquellos que cuando se armaba la reta, ¿verdad? El equipo de fútbol, ya se me olvidó. Siempre pregunto y siempre se me olvida cómo en otros países se llama. En México se llama la cáscara, cuando jugamos fútbol en la calle, ¿no? Entonces, bueno, yo escojo a él. Y a mí nadie me escogía, bro. Y yo, se siente gacho. Y luego ya el cuate así bien buena onda. No, pues si quieres te damos a Héctor. Ya me venía para acá. Y luego el de acá me decía, no, pues quédatelo. Está bien, no tengan problema, ya aquí los veo. Y sabes que a mí me dice Dios, Héctor, a ti también. Esther también fue llevada, me encanta. La gracia, ¿para quién es? Para todos. Sucede cuando el pecado abunda. La razón es porque Dios nos ama. ¿Y a quién le sucede? A todos, a ti también, a ti también, a ti también, a ti también. ¿Te ha tocado decir, ¿por qué Dios en mi necesidad no me escucha? Mi Biblia dice, y la historia dice que Dios escuchó tu clamor y Cristo hace 2000 años murió en la cruz en Calvario para darte libertad de la esclavitud a cualquier cosa que tengas. Dios te ama, a ti también, a ti también.
Verso 9, la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, ¿verdad? De Haggai, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey. Lo llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. No inventes. A ella también, a ella más. Cuando tú reconoces la gracia de Dios, te das cuenta que Dios no solamente te levantó del muladar, te puso a sentarse con los príncipes y príncipes de su pueblo, ¿verdad? Dice que a la estéril la hizo ser madre de multitudes. Dice la Biblia que su gracia, que a los ricos, a los que no reconocen su necesidad y siempre tratan de negociar con Dios las bendiciones, envió vacíos, pero que a los pobres colmó de bienes. Eso lo dijo María en su Magnífica, en el capítulo 1 de Lucas, verso 52. A los ricos envió vacíos, pero a los pobres llenó de bienes. Esther no declaró cuál era su pueblo, verso 10, ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Cada día Mardoqueo se presentaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Vamos a ver esta última parte. ¿Qué necesita la gracia? Me encanta. ¿Cuándo? Cuando el pecado abunda. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. ¿A quién? A ti también. Para todos. ¿Qué necesita la gracia? Necesita algo, verso 12. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es, 6 meses secándose el pelo y otros 6 meses vistiéndose. Así. Oye, ¿desde entonces son tan tardadas para arreglarse las mujeres? Y lo peor es que tienen base bíblica. ¡Qué horror! Verso 13. No, le cambié ahí el rollo, pero de 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos, ¿no? Y afeites de mujeres. Era un pueblo seminómada, pues mucho calor y pues, yo no sé. Pero así era la costumbre. Verso 13, qué costumbritas, ¿verdad? Particularmente cuando tenemos prisa y queremos venir a la iglesia, corre y corre. Ok. 13. Entonces la doncella venía así al rey. Mira esto qué interesante. Todo lo que ella pedía se le daba. Ahora sí que como tú dijeras, bueno, Cristo, ¿y qué más tienes para mí, Señor? En Cristo estás completo. En Cristo no te falta nada. Más de lo que puedas soñar, entender, en Cristo lo tienes y más. Y entonces en el verso 3, todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda. ¿Se acuerdan de la segunda casa de las mujeres? A cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey salvo que el rey la que quisiera, y era llamada por nombre. Pobres mujeres, verso 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, mira esto, ¿qué leemos? Ninguna cosa procuró, sino lo que le dijo Haggai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. ¿Ganaba Esther qué? El favor. Tú estás tratando de buscar un nuevo trabajo y estás haciendo una aplicación. Y qué bueno que la hagas bien. Y qué bueno que metas en muchos lugares la aplicación. En otras palabras, qué bueno que hagas tú lo que a ti te corresponde. Pero en realidad, ¿qué es lo que necesitas? El favor de Dios. Mis hermanos, lo que tú y yo necesitamos para proveer a nuestras casas, para criar a nuestros hijos,
para sostenernos, no es otra cosa más que la gracia de Dios. Si tú tienes gracia de Dios, tienes salud, tienes sabiduría, tienes inteligencia, las puertas delante de ti se abren. Él es el que tiene las llaves de cada puerta en este mundo. Él las abre, y cuando Él abre, nadie cierra. ¿Qué es lo que? Fíjense la historia de Esther. Ella decidió confiar en la gracia que Dios le había dado. ¿Se han dado cuenta que hasta aquí Esther no ha mencionado Dios, fe, cielo, infierno? Ni lo mencionará. Todos los capítulos de Esther, los 10 capítulos de Esther, no se mencionan. Pero Dios en su providencia y en su misericordia actúa en nuestras vidas a través de la circunstancia, dándonos gracia sobre gracia. Me hace recordar los versículos de Juan capítulo 1, versos 16 y 17, que dice, hablando de Cristo, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De la plenitud de Dios tomas todo el día. Si tienes trabajo, perdón que sea reiterativo, es por gracia. Y si no lo tienes, depende por completo de la gracia de Dios. Es todo lo que necesitas. Por eso Pablo decía, cuando una y otra vez quiso a Dios pedirle que le quitara el aguijón de su carne, no sabemos qué era, no voy a ahondar más en esto, pero un día Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, o mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y yo he entendido que nuestra debilidad es como un pizarrón negro, ¿verdad? Un pizarrón negro, y su gracia es como un gis color blanco. Sin este elemento de contraste, el gis no puede distinguirse. Mi necesidad y mi condición, mi debilidad, es lo que Dios necesita para que su gracia resplandezca en mi vida y diga yo, como Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo no sé a dónde Dios te está llevando en este lugar, pero lo que sí es que tu necesidad es su oportunidad. ¿Cuándo? Cuando el pecado abunda. Eres un buen candidato. ¿Por qué razón? Porque Dios te ama. ¿Para quién? Para ti también. Todos somos bienvenidos. ¿Qué necesitamos? Depender absoluta y completamente en su gracia. Voy a leer solo hasta el verso 18 y ahí vamos a dejar nuestra lectura. Verso 16, fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. El rey amó a Esther más que a todas las mujeres, y es la que venía más austerita. Ahora sí que con la cara lavada y recién pintada. Así venía, de cara lavada. ¿Y por qué la amó? Porque la gracia de Dios era suficiente en ella. Y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza. La hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther. Y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Es interesante porque en otras versiones que leemos, como la Nueva Versión Internacional, entiende este versículo 18 como que se hizo el Día Nacional de Esther. ¿Por qué? Porque Dios la amó. Porque Dios la amó. Pedro no entendía eso. Y cuando Jesús estaba hablando con Juan, ahí al final del Evangelio de Juan, le dice algo interesante, le dice Jesús a Pedro: y si yo quiero que éste quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Me gustan esas palabras. Cuando Dios se determina a amar a alguien y nos ha amado a todos por igual, ¿sabes qué? Lo que propone, lo cumple. Mira este último verso para despedirnos con esto en el corazón. Salmo 75, versos 6 y verso 7. Imaginémonos pues la vida de Esther, exiliada, más abajo infiel, más abajo huérfana
Otro problema más. Tuvo relaciones con un hombre que no era su marido. Se casó con un hombre que no era judío. Pero la gracia en su cauce busca las partes más bajas, así como el agua. El agua en su cauce busca la parte más baja de la tierra. La gracia de Dios no ve para arriba a ver quién es mejor y entonces el que sea mejor Dios lo bendice. No, la gracia mira para abajo, al más infeliz, sucio, pobre, necesitado. Y es todo lo que necesitamos, su gracia, que es su favor, que no merecemos, pero que no podemos conseguir. Miren este verso 6. Porque ni del oriente ni del occidente, ni del desierto viene enaltecimiento. ¿Necesitas un milagro de salud? El verso 6 dice que ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene. ¿Necesitas un milagro financiero? ¿Necesitas un milagro familiar con tus hijos, con tu esposa, con tus padres? Ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, o sea, Dios tiene la última palabra. A este humilla y a aquel enaltece. ¿Quién es el que te va del trabajo, mis hermanos? Dios. Y Pablo lo pone en estos términos. Escucha esto. El que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Cristo todas las cosas?